Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Y hoy hablamos del pecado original y la corrupción total. Los efectos del pecado de Adán es llamado el pecado original. Hoy en día muchos se ha puesto odio a esta doctrina y ha dicho que esta doctrina es inventado por Juan Calvino, en cuyo caso tiene su doctrina por nox- los gnosticismo, que cual no es cierto. Lorenzo Levano Salas escribió un libro llamado Repasos de los 5 puntos principales del calvinismo. Dice que los 5 puntos principales de Calvin es realidad son doctrinas antiguas que eran predicadas por el gnosticismo. Ni siquiera no cita ninguna cita y evidencia de esto. Y también dice que la doctrina calvinista sobre el pecado original y la corrupción total no es parte de la palabra de Dios. No estoy de acuerdo de las palabras de este hombre, quien posiblemente no es un cristiano, porque no conoce la condición humana que es traída por la caída de Adán. El hombre por causa de Adán es nacido en maldad. Mira lo que dice Salmo 51, versículo 5. Ahí habla acerca del hombre. El hombre en maldad ha sido formado y el pecado concebido de su madre. Esto dice Salmo 51, versículo 5. Salmo 58, versículo 3 dice: se apartaron desde la matriz, descarriaron desde el momento que nacieron, hablando mentira. Ese es Salmo 58, versículo 3. Romanos 5, versículo 18 a 19 dice: por el pecado de uno, ese es Adán, vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. El hombre es de sí mismo, de su naturaleza humana, es incapaz de hacer alguna cosa buena. Hay mucha gente que dice esto fue antes del diluvio. No te voy a decir esto es antes y después del diluvio. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Eso está en Génesis 6, versículo 5. Después del diluvio vemos el hombre con la misma condición. Génesis 8:21 dice: y prescribió Dios, Jehová, perfume grato. Y dijo Jehová en su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de hombre, porque el intento de corazón de hombre es malo desde su juventud, ni volverá más a destruir todos viviente como he hecho. Entonces vemos que el hombre desde su juventud es malo. Lo intentó de corazón de hombre es malo desde su juventud. El hombre está en una condición mala en su naturaleza. Seguimos leyendo. Job capítulo 15, versículo 14 a 16 dice: ¿qué es el hombre para que sea limpio? Y el nacido de mujer para que sea justo. He aquí que en sus santos no confía,
y ni aun los cielos son limpios de ante sus ojos. Está hablando de Dios, que en este momento, que en su santo Dios no pone ninguna confianza, ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Así está la condición de naturaleza de hombre. Él bebe la iniquidad como agua. El pecado original lo tiene así. Salmo 130, versículo 3 dice: si Jehová miráis a los pecados, ¿quién, oh Jehová, que ha en pie? ¿Quién? Todos son culpables. Por causa del primer hombre, esa naturaleza vino a nosotros. Salmo 143, versículo 2. Dice: no entráis en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Eso dice David. Y este mismo hombre que escribió que la corrupción total de la naturaleza de hombre que es inventado por Calvin y los Inoxtos y todas esas cosas, ese hombre no ha leído completamente la Biblia, sino agarra pedazos aquí, pedazos allá y lo tuerce, porque pudo memorizar unos cuantos versículos. La Biblia me dice a mí la corrupción total de su naturaleza. Eso es lo que me dice la Biblia. La Biblia me dice a mí que el hombre es completamente en corrupción. No, en sí mismo no puede hacer nada bueno. Dice Proverbios 20, versículo 9: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir esto? La respuesta es ninguno. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y si por un momento los niños fuera inocente, entonces voy a decir, aunque los niños son inocentes. La Biblia no dice que los niños son inocentes. Aún es importante cuando un niño sepa hablar, se añade el plan de salvación. Porque los niños también pueden reconocer que son pecadores y necesitan a Jesucristo. Ok, Isaías 74, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como el viento. Caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como el viento. Este hombre que estaba refiriendo antes dice en su libro que Noé era un hombre justo de sí mismo, nació justo, vivió una vida justa. Pero la justicia del Antiguo Testamento es la misma justicia del Nuevo Testamento. La gente del Antiguo Testamento era justo porque buscaba al Mesías, esperaba la venida del Mesías, y por eso se salvaba y era justo. Esa era la salvación del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es: miramos al Mesías que ya llegó, que es Jesucristo, y en Él tenemos salvación. Entonces, en las dos formas, la salvación y la justicia no conviene de alguien que viva una vida completamente piadosa, porque Noé llegó a ser un alcohólico y maldició a uno de sus hijos. Entonces, Noé no era un hombre perfecto. No hay nadie en la Biblia que era un hombre perfecto. Aunque diga, este hombre vivió tal y tal cosa, cuando leemos su vida completa vemos que tenía fallas por causa de la caída de Adán. Jeremías 13, versículo 23 dice: ¿podrá etíope mudar su pie, o el leprando sus manchas? Entonces también vosotros podáis hacer bien, estando habitados a hacer el mal. Es imposible hacer bien, y si uno tiene esa naturaleza.
Pero tú me dirás a mí, ¿cómo podemos cambiar? Ya yo sé lo que la Biblia dice, ¿cómo puedo cambiar? Todo se cambia por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo necesita entrar en ti y hacerte venir a Cristo. Te da arrepentimiento, te da fe para creer y te hace venir a Cristo. Desde ahí para adelante tu obra empieza a ser bien. Pero continuamos en estos estudios. En otro tema vamos a hablar cómo la persona viene a Cristo. Es un mensaje bien importante saber cómo la persona viene a Cristo. Bueno, hoy vamos a tocar acerca de la corrupción total de la naturaleza humana. Dice Juan 3:19, y esta es la condición, que la luz vino al mundo. La luz es Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Romanos 3:9 hasta el 12 dice, ¿qué pues? ¿Seremos mejores que ellos? Ciertamente, los judíos no son mejores que los gentiles en ninguna manera, porque ya hemos acusado judíos y gentiles, las dos clases de personas, que todos están bajo el pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron de camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Hay mucha gente que dice, oh, ellos se desfallaron. Eso quiere decir que en un tiempo ellos eran justos. Posiblemente el nacimiento, me vimos con unos versículos antepasados que el nacimiento de humano, del nacimiento es malo. Del nacimiento es malo desde su nacimiento. Entonces no está refiriendo al nacimiento de ciertos humanos, todos humanos. Está refiriendo de Adán. De Adán hemos caído. Desde el tiempo de Adán. Cuando Adán cayó, nosotros también caímos juntamente con Adán. Y Adán nos dio su naturaleza, que cual es pecaminosa. Leemos en Génesis 5, versículo 2, que dice, hombre y mujer los creó y lo bendijo. Dios creó al hombre y mujer y lo bendijo en el día que fueron creados y llamó el nombre de ellos hombre. Cuando Adán tenía 130 años, se generó un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó sus nombres Set. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Adán fue creado y Eva en imagen y semejanza de Dios. Bueno, en su caída, tuvo un hijo y una hija en imagen y semejanza de Adán caído. El Adán que es caído. El Adán, esa imagen que tenemos antes de venir a Cristo. Dice Santiago 3:8, pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. La condición del hombre, su lengua, es un veneno mortal. Primera de Juan 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si decimos que no tenemos una naturaleza pecaminosa, nos engañamos nosotros mismos. Y ciertamente todo el mundo que se deja llevar por ciertas doctrinas que dice que el hombre no tiene la corrupción de Adán caído desde su nacimiento, ciertamente se está engañando a sí mismo. El hombre es incapaz de creer en Dios y venir a Él en sí mismo. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, y yo le resucitará en el día postrero. No dice que alguien puede, no dice
Ninguno puede. Juan 6, 75 dice, y dijo, por eso os es dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por mi Padre. El Padre necesita traerlo a Cristo para que ellos vengan a Cristo. Y la palabra traer significa arrastrar, como tú vas a un pozo, tú tienes el boque y ahí coge el agua. El Padre necesita arrastrarlo para el camino, moverlo para creer y para arrepentirse. Juan 8, 43 hasta 45 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestros padres el diablo, y lo deseo de vuestro padre quiere hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permanecido en la verdad. ¿Por qué? No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Y porque yo os he dicho la verdad, no me creéis. El hombre en su condición no puede creer en Dios. No puede venir a Dios, que vamos a mirar ya mismo. Juan 10, 26 dice, mas vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como es dicho. Juan 12, 37 a 41 dice, pero al pensar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha llevado el brazo de Jehová? Por esto no podían creer, porque en otra ocasión dijo Isaías, ciego los ojos de ellos y endurezo su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se convierta y yo lo sane. Esta cosa dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esa es la condición. Estas son condiciones malas que el hombre está. Y seguimos mirando más versículos y observando ciertas cosas para decirte a ti. El pecado original corrompió el hombre completamente. El hombre es incapaz de comprender la verdad. Si el Espíritu no está en él, el Espíritu Santo no está en él no puede comprender la verdad. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad a la cual mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y morará en vosotros. El mundo, lo que está en el mundo, los incrédulos, lo que no está convertido a Cristo, porque no ha recibido el Espíritu de Dios metido en ellos no pueden recibir la verdad, no pueden recibir el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque está contra de esto. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, esa palabra natural en el griego es el hombre animal. El hombre sin Cristo no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni las puede extender, porque se han de examinar espiritualmente, porque para él son locuras, no la puede entender. Tú le dices a una persona que no tiene Cristo en su corazón, habla de Cristo. Si el Espíritu Santo no está en el asunto, esta persona no te va a creer, ni te va a querer oír. Si no, te va, pues puede meterte hasta una zumba. Y si tú no estás orando para que Dios te use y que sea el Espíritu Santo que mueva ese corazón, esa persona. El hombre es incapaz de buscar de Dios, como dice Romanos 10, 10 hasta 11, como está escrito, no hay justo, ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre, la humanidad, cuando hablo de hombre, estoy hablando de la humanidad, está muerto en su pecado, dice la Biblia. Dice la Biblia en Génesis 2, 16 hasta 16. Dice la Biblia en Génesis 2, 16 hasta 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de vuelto comeáis, mas de árbol de la ciencia de bien y el mal no comeáis, porque el día que de él comeáis ciertamente moriráis. El hombre no murió instantáneamente, físicamente, pero en este momento murió espiritualmente. ¿Por qué digo espiritualmente? Porque para que ellos puedan recibir a Dios, ellos necesitan recibir un espíritu nuevo. El Espíritu Santo necesita morar en esa persona y cambiar esta persona. Dice Ezequiel 36, versículo 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne, corazón de piedra, y os dará un corazón de carne. Ahora leemos el 27 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andáis en mis mandamientos y guardáis mis decretos, y os pondré por obra. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo esto es posible? Necesita haber un espíritu nuevo dentro de esa persona para que ellos puedan hacer las cosas bien. Juan 3, versículo 5 hasta 7 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Esta palabra otra vez en el griego es nacer de arriba. El hombre necesita nacer de arriba. Necesita haber un cambio que venga de parte de Dios para que ellos puedan recibir las cosas de Dios y para que pueda hacer las cosas buenas. Seguimos leyendo la escritura. En Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 3 dice, y es Dios vida a vosotros que estaban muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivamos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de iras, lo mismo que los demás. Y si tú eres un cristiano, es porque Dios te dio vida espiritual. Y tú pudiste venir a Cristo y recibir la verdad de Dios. Que tú eres un pecador. Que tú tienes una vida pecaminosa que vino desde el principio de Adán. Por pecado de Adán. Adán pecó y tú eres un pecador por causa de esto. Tú recibiste su naturaleza pecaminosa desde el principio. Colosenses 2, versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Él nos dio vida. En Cristo hay vida espiritual. Y si tú no tienes la vida espiritual en Cristo, y si tú no tienes deseo por buscar de Cristo, es porque todavía tú estás muerto espiritualmente.
Pero cuando Dios te da vida espiritual, te da deseo para buscar la cosa espiritual, te da deseo para leer la Biblia, te da deseo para orar, te da deseo para ir para la iglesia, te da deseo de vivir una vida diferente. Aunque todavía va a tener la naturaleza caída en ti, pero va a tener otra naturaleza que es de Dios, morando en ti, que te va a dar deseo para querer cambiar. Y entonces tú vas a tener dos naturalezas. La naturaleza caída que cual tú vas a necesitar pelear contra toda tu vida. Pero no va a gustarte estar en esa condición cuando caiga. Cuando haga tu caída, no va a estar contento. No te va a sentir bien. Porque la naturaleza de Dios va a estar en ti y va a querer una vida santa. El cual va a luchar para vivir vida más santa cada vez. Y el deseo de ti va a ser para vivir una vida santa. Y va a querer vivir una vida santa. Y poco a poco va a estar transformando tu vida. Y eso se llama santificación, que es un proceso durante toda tu vida. El hombre está ciego y corrupto en su corazón. Como leímos Génesis 6:5 y Génesis 8:21, que lo dice bien claro. En Zacatecas capítulo 9, versículo 3 dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todo tenga un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de en lo que sentimiento en su corazón durante su vida y después van a los muertos. El corazón está lleno de mal. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más de todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón tuyo es perverso y es malo y es engañoso. No ponga confianza en tu corazón. Aún estando en el camino del Señor, no puedes tú poner confianza en el corazón. Porque el corazón es un corazón corrompido, un corazón engañoso, un corazón que muchas veces se deja llevar por la carne. Marcos 7:21-23 dice, porque de dentro del corazón de hombre salen los malos pensamientos, los adúlteros, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, el ojo malignos, la blasfema, la soberbia, la insensatez, todas estas cosas, todas estas maldades dentro salen y contamina al hombre. Jesucristo mismo dijo, dentro de tu corazón es un mundo de maldad. Todas cosas malas salen de tu corazón. Juan 3:19-21 dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras sean malas, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas, mas el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas de Dios. Los hombres amaron la maldad más que a Jesucristo cuando Jesucristo vino. Romanos 8, versículo 7-8 dice, porque la mente carnal es enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Efesios 4, versículo 17-19 dice,
Esto pues dijo, que requiero en el Señor, que ya no andéis en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, alejo a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Está diciendo a los cristianos, en otro tiempo, antes que Dios te dio vida, tú estabas en tinieblas, estabas andando en tinieblas. El hombre está en cautivo para pecar y Satanás. Satanás lo tiene cautivo. Antes venía Cristo. Antes venía Jesucristo. Satanás controla la vida completamente de la persona que no es cristiana. Dice Juan 8:34, Jesús respondiendo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Ese Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo. Amén, amén, os digo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Esclavo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. He sido homicida desde el principio, y no permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Quiero que ustedes sepan que la persona que no tiene Cristo es un esclavo de pecado y es un hijo de Satanás. Juan 6:20 dice, porque cuando erais esclavos de pecado, libres era de justicia. Libres, en otra palabra, no tenía oportunidad de hacer justicia cuando ustedes eran esclavos de pecado. Cuando ustedes antes vinieron a Cristo, antes venía a Cristo, tú no podías hacer justicia. Era imposible tú hacer justicia. Dice 2 Timoteo 2:25-26, que con mansedumbre cogía a los que se oponen. Si quisiera Dios le dé que se arrepiente para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos voluntad de él, a la voluntad de él. Notar que dice, si quiera Dios se dé arrepentimiento. El hombre ni se puede arrepentirse a sí mismo. El arrepentimiento es un don de Dios. No viene de ti mismo. Y si tú estás arrepentido de tu pecado, es porque Dios hizo algo. Dios hizo algo para que tú puedas arrepentirte. Dice Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también íbamos en otro tiempo insensatos y rebeldes, extravados, esclavos de concupiscencia y de vicios pasiones, viviendo en malicia y envidia, aborrecidos, aborreciéndonos aún unos a los otros. Lo dice Tito 3:3. Dice 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Dice 1 Juan 5:19. Todas sus acciones hace conforme a su naturaleza, y su naturaleza es completamente mala. Job 14:4 dice, ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Nadie. El único que lo puede hacer es Dios. Mateo 7 dice,
Mateo 7, versículo 16 a 17. Por su fruto los conocéis. ¿Se recogerán uvas de los espigos o higos de los abujos? Así todo buen árbol da buen fruto, mas el árbol malo da malos frutos. Y como es la condición de hombre, es mala. Entonces no puede dar buen fruto, siendo en sí misma mala. Mateo 12:33 dice lo siguiente, Mateo 12:33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol por su fruto es conocido. Y pues dice Jesucristo en versículo 34, generaciones de víboras, ¿cómo podáis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo? Es imposible. Es imposible. Marcos 7, versículo 21. Hasta el 23. Habla acerca de las malas cosas que están en el corazón del hombre. Santiago, vamos a ir para Santiago. Santiago 1, versículo 13 hasta 14. Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Viene de sí mismo, viene de la naturaleza caída. Del pecado original viene la condición de hombre. Lorenzo Salas, de su libro, él dice que esta doctrina viene de el pecado original, viene esa doctrina de los Gnostos, el cual no cita ningún libro de Gnostos para señalar que sí vino. Esta doctrina no vino de los Gnostos, vino de Pablo, vino de San Juan, vino de la Biblia. Es doctrina de la Biblia. Y los padres de la iglesia, los líderes, primeros líderes cristianos, lo predicó. No le puso nombre, menos lo predicó. No vino pusieron nombre hasta Agustín. Agustín fue el primero que mencionó el nombre, el pecado original. Esto fue mencionado primeramente por Agustín. El nombre fue mencionado. Pero antes de esto, Tertullian y los demás predicado esto. Es algo señalado en la iglesia principal. No es algo señalado después de los primeros maestros, no. La iglesia cristiana al principio estaba enseñando esto, pero no le puso nombre. Es como la Trinidad. A Trinidad, el nombre de Trinidad no vino hasta 100 años después. Pero ni siquiera fue predicado que hay un Dios trino en la Biblia. La Biblia lo dijo y los cristianos, principio, el primero cristiano lo predicaba. La iglesia primitiva lo predicaba. Entonces, quiero poner todo fuera de esa duda. El pecado original es los efectos del pecado de Adán. Es llamado los efectos del pecado de Adán es llamado el pecado original. Y no afecta a todos. Pero algunas gentes, y si tú crees en Jesucristo y si te arrepentiste y viniste a Jesucristo y tienes a Jesucristo como Señor y Salvador, tú eres estas gentes. Bueno, hay algunas gentes, como dije, viene a Cristo. ¿Y cómo esto? Porque Dios antes de la fundación del mundo ha decidido que viniere. Y eso se llama lección, que otro tiempo vamos a hablar. Que Dios bendiga. Adiós.